Para dar inicio a esta parte de la catequesis, invocamos a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este momento nos ponemos en tu presencia y yo para arrancar este momento, Señor, quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo, redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. En este momento quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero ser humilde como el publicano en el templo, Señor. Y quiero pedirte perdón por todos mis pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, Señor. Te pido perdón por todas las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros. Contento, muy contento, Señor, de que te podamos conocer un poco más de tu palabra, un poco más de tu persona. Y te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y de nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia, en algunos el 30, en otros el 60, en otros el 100%, Señor. En este momento, Jesús, deposito en tus manos cada pedido de oración que recibimos, cada pedido que manifestaron los hermanos y cada pedido que tenemos en el corazón que no nos animamos a pedir. También te lo entrego, Señor, con toda angustia, con toda duda, con todo miedo, con todo problema que podamos tener en este momento, lo depositamos en tus manos, junto con nuestras alegrías y nuestros sueños, nuestras bendiciones, nuestros proyectos. Todo en tus manos, Señor, porque sé que no existe lugar mejor que ellas, y que tú las recoges con alegría y se la entregas al Padre para que le conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les quiero pedir que repitan después de mí esta invocación al Espíritu Santo. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Una última vez, con convicción, con amor. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora les pido que en un momento de silencio puedan interceder por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea la voluntad del Padre, con las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo
el que obre con intensidad en mí y en ustedes también. Amén. Nosotros generalmente tenemos una estructura que solemos seguir para nuestra catequesis. Solemos empezar con los salmos y siempre una explicación para la gente que se une recién de por qué iniciamos con un salmo. Primero iniciamos debido a la recomendación del padre Ignacio Larrañaga. Él en sus talleres de oración y vida, él nos enseña a orar al estilo de Jesús. ¿Y cómo oraba Jesús? Jesús como buen judío, él oraba con los salmos, la mayoría de ellos atribuidos al rey David. Entonces lo que nosotros hacemos es hacer nuestras esas palabras. Así también vemos la importancia que tiene dentro de la liturgia de la palabra los salmos, por eso que en casi todas las misas se lee una antífona del salmo y luego se va leyendo los diferentes versos con su respuesta. Sin embargo, hoy vamos a empezar de otra forma. Hoy vamos a iniciar con el primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer desde el 1 hasta el 15, hasta el versículo 15. Aquí en el versículo 19, el título dice: Elías huye al desierto, encuentra a Dios en el Horeb. Ese es el título de esta perícopa. Una perícopa es una sección dentro de la Biblia agrupada de esa forma de acuerdo al contenido que tiene. Entonces ese título que tiene en negrita generalmente es ahí donde comienza la perícopa. Empezamos. Ahab contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había dado muerte a cuchillo a todos los profetas. Jezabel mandó a decir a Elías: que los dioses me maldigan una y otra vez si mañana a la misma hora no he acabado contigo como tú lo hiciste con ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Llegó a Beerseba, en el territorio de Judá, y allí dejó a su sirviente. Se adentró en el desierto durante todo un día de camino. Luego fue a sentarse bajo un retamo y pidió la muerte. Basta, dijo. Yahvé, toma mi vida, porque ya no valgo más que mis padres. Se acostó y se quedó dormido. Un ángel tocó a Elías y le dijo: levántate y come. Miró y vio que había allí cerca de él una tortilla cocida sobre piedras y un cántaro de agua. Comió, bebió y se volvió a acostar. Por segunda vez, el ángel de Yahvé se le acercó, lo tocó y le dijo: levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Comió y bebió. Confortado con ese alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al cerro de Dios,
el Horeb. Allí se dirigió hacia la caverna y pasó la noche en ese lugar. He aquí que le fue dirigida la palabra de Dios. Elías, ¿qué haces aquí? Respondió, harto de indignación por Yahvé Sabaoth, porque los hijos de Israel te han abandonado, han derribado tus altares, dado muerte a cuchillo a tus profetas. Solo he quedado yo y tratan de matarme. Yahvé le respondió, sal fuera y quédate en el monte delante de Yahvé. Y Yahvé pasa. Un viento fuerte y violento pasa delante de Yahvé, hiende los montes y parte las rocas, pero Yahvé no está en el viento. Después del viento viene un terremoto, pero Yahvé no está en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero Yahvé no está en el fuego. Después del fuego se sintió el murmullo de una suave brisa. Cuando Elías la oyó, se cubrió el rostro con la mano, salió y se mantuvo a la entrada de la caverna. Entonces se oyó una voz. Elías, ¿qué haces aquí? Respondió, ardo de indignación por Yahvé Sabaoth, porque los hijos de Israel te han abandonado. Han derribado tus altares, dado muerte a cuchillo a tus profetas. Solo he quedado yo y tratan de matarme. Yahvé le dijo, vuélvete por el mismo camino y anda hasta el desierto de Damasco. Cuando hayas llegado allá, consagrarás como rey de Aram a Hazael, consagrarás a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y consagrarás a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, como profeta en vez de ti. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, aquí en este primer libro de Reyes, comienza diciendo, Achab contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había dado muerte a cuchillo a todos los profetas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Si nosotros leemos este primer libro de Reyes, pero en el capítulo anterior, en el capítulo 18, vamos a encontrar lo que ocurrió entre Elías y los profetas de Baal. Aquí dice, Achab contó a Jezabel. Achab era el rey en aquel entonces, el rey de Israel, y Jezabel era su esposa, y su esposa no era israelita. Ella creía en diferentes dioses y le daba culto a Baal. Ella tenía, entre los sacerdotes, habían 450 sacerdotes de Baal. Y Elías, ¿qué hizo? Le desafió a esos 450 sacerdotes a, a una prueba. Y esta prueba consistía a poner leña y que esta leña, ante la invocación a Baal, se prenda fuego. Y él agarra y le dice, bueno, coloquen acá la leña, pero no le prendan fuego. Y ahí empiezan ellos a clamar, empiezan a clamar a Baal, a clamar, y le empiezan a gritar, y Elías le dice, griten más fuerte, que a lo mejor está durmiendo y se va a despertar y va a prender el fuego. Y así continúan. Luego ellos empiezan a cortarse, empiezan a derramar sangre, pensando de que eso iba a despertar el clamor, o sea, iba a hacer que pueda escuchar el Baal el clamor y pueda prender fuego. Finalmente no se prende. Entonces ahí Elías proclama y dice, bueno, cava un pozo alrededor, pone agua como para que sea cada vez más difícil que se prenda fuego y dice, si es que este fuego se prende, entonces vamos a saber quién es verdaderamente Dios, quién es el verdadero Dios. Y ahí le invoca a Yahvé y se prende fuego. Se prende fuego la leña. Y ahí todo el pueblo, al ver esto que ocurrió, dicen Yahvé es Dios. Y ahí Elías le dice, no los dejen escapar a ninguno solo. Y ahí le acorralan a estos 450 y Elías pasa a cortarle el cuello a todos, a estos 450 sacerdotes de Baal, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta de cómo esa concepción que él tenía, en donde tenía que imponer, aunque sea a través de la violencia, quién es verdaderamente Dios. Sin embargo, Jesús nos muestra algo diferente. Elías mismo, si no me equivoco, fue el que
clama y pide que caiga fuego del cielo y se consumen 50 personas en el fuego que también eran sacerdotes de Baal, si mal no recuerdo. Y después, siguiendo este ejemplo, Juan y su hermano Santiago, cuando llegaban a la ciudad en donde no le recibieron a Jesús, ellos le preguntan a Jesús y le dicen: Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para que se consuman? Y Jesús les reprende y les dice: el Hijo del Hombre ha venido a salvar, no a condenar. Entonces, aquí vemos cómo esa actitud que tuvo Elías también tuvo sus consecuencias. Y Acab, el esposo, le contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías, cómo se prendió el fuego, cómo le degolló a esas 450 personas, a todos esos profetas de Baal. Luego en el 2 dice: Jezabel mandó a decir a Elías, le da una amenaza y le dice: que los dioses me maldigan una y otra vez a mí si para mañana yo no te mato a vos. Entonces Elías tuvo miedo de esa amenaza y huyó al desierto para salvar su vida, dice en el 3. Llegó a Beerseba en el territorio de Judá y allí dejó a su sirviente. Él se adentró en el desierto durante todo un día. Luego fue a sentarse bajo un retamo y pidió la muerte. ¿Qué pasó con este profeta? Sintió el peso de la persecución. Tuvo miedo de la muerte. Entonces él mismo pide a Dios que acabe con su vida. ¿Sí? Ahí nos damos cuenta de cómo él se dejó aplastar por la situación, de cómo él se dejó llevar por la situación y él pide que Dios acabe con su vida. Y a veces nosotros también estamos en la misma situación, por diferentes problemas, diferentes situaciones, y le pedimos tal vez a Dios que nos lleve, pero no por ese ardor, no por esas ganas de estar ya junto a Él, sino porque simplemente ya no queremos estar aquí. Y aquí vemos qué hace Dios. Dios nos consuela siempre en esos momentos. Y si tuvimos la gracia de no estar en esa situación, demos gracias a Dios. Pero si en algún momento nos toca, acordémonos de que Dios viene a alimentarnos. Así como vino este ángel a alimentarle de parte de Dios. Ahí él decía: basta, dijo, Yahvé, toma mi vida, porque ya no valgo más que mis padres. Él no puede ver como Dios le ve. Y muchas veces eso es lo que ocurre. Si nosotros pudiéramos vernos, si vos pudieras verte como Dios te ve, y el valor que tenés para Él, ese valor inmenso e incalculable, nunca desearías ni siquiera acercarte al final de tu vida, porque te das cuenta que ese es un regalo de Dios y que ante sus ojos somos más preciados que nada. Entonces, aquí dice: ya no valgo más. Nosotros sentimos que perdemos nuestro valor. Sin embargo, Dios viene a levantarnos, viene a devolvernos nuestra dignidad y nuestro valor. Y es importante que nosotros también podamos actuar así como hizo este ángel y ayudarle a los demás a recobrar su dignidad y su valor. Dice: un ángel tocó a Elías, le dijo: levántate y come. No está muerto quien pelea. Arriba, ánimo, hay que alimentarse, hay que continuar. En el 6 dice: miró y vio que había cerca de él una tortilla cocida sobre piedras y un cántaro de agua. Comió, bebió y se volvió a acostar. Es decir, muchas veces Dios nos alimenta, nos da palabras de fortaleza, nos da palabras de paz. Pero nosotros a veces tomamos un poco así como Él y después volvemos a nuestro estado anterior. Eso fue lo que le pasó a él. ¿Y qué hace Dios? Dios insiste. Dios insiste siempre hasta que logremos levantarnos. Ese es el Señor, que una y otra vez se va al infierno a buscarnos. Se va al infierno a buscarte y a buscarme una y otra vez para llevarnos de vuelta de camino a Él, a su casa, por amor y con amor. Y dice: por segunda vez el ángel de Yahvé se le acercó, lo tocó y le dijo: levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Y esas son las palabras para nosotros hoy. Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Nosotros por nuestras propias fuerzas, dije en repetidas ocasiones y vuelvo a hacer énfasis, no alcanzan nuestras fuerzas, no alcanzan para salvarnos, porque Dios quiere salvarnos.
No alcanzan porque somos humanos, porque somos débiles, porque somos limitados. Necesitamos de Dios. Necesitamos de su amor. Necesitamos de su perdón. Necesitamos. Hasta el más santo aquí en la tierra sigue siendo un pecador que necesita de Dios. Dice, levántate y come. Dios hoy quiere que nosotros podamos comer. ¿Qué cosa? Que podamos comer de su palabra. Que podamos alimentarnos de su palabra. Que podamos alimentar nuestra mente y nuestro corazón con su palabra. Y que también podamos alimentarnos de su cuerpo a través de la Santa Eucaristía. Por eso que es fundamental que clamemos para que puedan seguir habiendo las misas, para que sean razonables las soluciones que se proponen. Porque en un momento el templo puede tener espacio como para 100 personas separadas 5 metros y solamente 20 personas limitan. Y sin embargo para los supermercados y para otros lugares, para los casinos, para diferentes lugares, se habilita de forma diferente. Entonces estamos llamados a poder pedir que sea lo que es justo y tomando siempre las medidas sanitarias. No tentar al Señor, no decir, no, yo me voy a la misa, entonces no tomo ningún recaudo, no me lavo las manos, no me pongo mi tapabocas, no mantengo la distancia. Entonces, así también tenemos las alternativas de las automisas, en donde uno va con su vehículo y permanece en él hasta el momento de la comunión. Entonces aprovechemos, para que podamos alimentarnos, para que podamos obtener fuerza, esa fuerza que necesitamos porque el camino es largo. Aquí Dios nos avisa, nos dice el camino es largo y tus fuerzas no son suficientes. Yo te puedo dar la fuerza suficiente para volver a mí. Yo sí. Levántate y come, dice. Y en el 8 que hizo él, se enojó y dijo, no, no voy a comer, yo puedo solo, y se acostó a morir. Negativo. No dice eso, dice comió y bebió. Entonces Dios se pone a nuestra disposición. Dios se hace pequeño, Dios siendo el Rey de Israel, el Señor de señores, el Señor de señores, el Rey de reyes, decidió quedarse en un pan. Ha sido humilde es nuestro Dios. Entonces, aprovechemos. Decidió hablarnos por palabra humana, inspirada por el Espíritu Santo, para mostrarnos el camino. Aprovechemos, alimentémonos. Esto nos va a dar fuerza para cada día. Y hoy el alimento que nos corresponde. Y hoy vamos a tener la fuerza que necesitamos. Dios tiene el poder para cumplir lo que dice. Y Él nos dice eso hoy. Dice, confortado con ese alimento. Eso es lo que quiere hacer Dios. Quiere confortar nuestras almas. Quiere sanar nuestros corazones. Quiere volver a levantarnos. Caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al cerro de Dios. Y es así. Así es el cristianismo. Aquí no hay seguridades. Aquí no está todo seguro, todo escrito, todo dicho. Aquí es caminar por el desierto, conscientes de la providencia de Dios, de que Dios nos acompaña en el camino hasta llegar de vuelta a Él, todos los días hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Entonces llega hasta el cerro del Horeb. Los judíos asociaban mucho los lugares altos con la presencia de Dios, ¿sí? Entonces en esta montaña, la montaña del Horeb, él logra llegar hasta ahí. Y dice en el 9, allí se dirigió hacia la caverna y pasó la noche en el lugar. He aquí que le fue dirigida la palabra de Dios. Elías, ¿qué haces aquí? Elías, ¿qué haces aquí? Y hoy el Señor nos pregunta, hoy el Señor te pregunta, y a mí también. Marco, ¿qué haces aquí? Juan, María, Lucía, Ernesto, ¿qué haces aquí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás buscando? Y es importante que podamos anotar esa pregunta. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y él respondió, ardo de indignación por Yahvé Sabaoth, porque los hijos de Israel te han abandonado.
Entonces él se consume de indignación por las cosas malas que se hacen a su alrededor. Y él se siente solo, siente que ya no puede luchar. Y dice, han derribado tus altares, dado muerte a cuchillo a tus profetas. Solo he quedado yo y tratan de matarme. A veces pensamos, hoy ya no queda gente buena, hoy ya no queda gente que luche por Dios, que se esfuerce por cumplir los mandamientos, que se esfuerce por amar. Y nos sentimos así como Él y decimos, solo quedé yo, dentro de mi familia, entre mis amigos, en mi parroquia, en mi trabajo, en mi colegio, en mi facultad. A veces nos sentimos así. Nos sentimos y decimos, solo he quedado yo y tratan de matarme. Es decir, tratan de que yo también sucumba. Y dice, Yahvé respondió, sal fuera y quédate en el monte delante de Yahvé. Entonces en esos momentos es momento de ponerse en presencia de Dios, de hacer silencio. En el silencio nos habla Dios. Ponernos frente al Santísimo. Si podemos hacerlo de forma física, ideal. Y si no, hoy hay muchísimos videos de adoración con diferentes custodias. Podemos encontrar el que más nos gusta y ponernos en su presencia. Y esperar allí. Decirle, habla Señor que tu siervo escucha. Y ahí dice en el 11, sal fuera y quédate. Después dice, y Yahvé pasa. Yahvé pasa. Dios siempre está pasando en nuestras vidas. Somos nosotros los que muchas veces no le vemos. Y dice, Yahvé pasa, un viento fuerte y violento pasa delante de Yahvé, hiende los montes y parte las rocas, pero Yahvé no está en el viento, dice. Entonces en ese viento huracanado ahí dice, no está Yahvé ahí. Después del viento viene un terremoto, pero Yahvé no está en el terremoto. Y dice, después del terremoto un fuego, pero Yahvé no está en el fuego. Entonces aquí, ¿qué pasa? Elías ve muchas cosas que llaman su atención, que llaman la atención de sus sentidos, de sus ojos, y él ve cómo se parten las rocas, es llamativo, ¿sí? Luego él ve cómo hay un terremoto que le mueve el piso, que le mueve el piso, y luego ve un fuego que te encandila, que llama la atención, y dice, sin embargo, Dios no estaba ahí. Y muchas veces somos nosotros esos, mirando diferentes cosas, buscando a Dios, ¿sí? Es importante que podamos reconocerle, podamos darnos cuenta que Dios no está en ese placer desenfrenado, que Dios no está en el dinero, que Dios no está en el poder, ¿sí? Entonces, él lo reconoce y dice, después del fuego se sintió el murmullo de una suave brisa, dice, de una suave brisa. Entonces en este caso aquí vemos que no estaba en el viento, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, sino en esa brisa suave. Dios no está en ese ruido, no está ahí. Dios está esperándonos, así como dice San Agustín, tarde te amé, dice él. Tanto te busqué estando fuera, pero estabas dentro de mí. Dios está dentro nuestro, esperándonos, con su amor y su misericordia. Entonces, por eso que es fundamental ponernos en oración para poder reconocerle y reconocer cómo Dios busca a través de su palabra y a través de su amor que nosotros vamos a reconocerle y que podamos escucharle. Eso fue lo que hace Elías. Elías le reconoce y dice, aquí está Dios. Y le escucha. Y dice, cuando Elías la oyó, es decir, Elías estaba atento. Él estaba viendo, está acá Dios, él estaba buscando a Dios. Y esa actitud es fundamental, esa búsqueda permanente del Señor. Poder ver su mano en cada obra de nuestro día. Hoy lunes, a esta hora de la noche, al terminar podemos hacer una pausa y tratar de ver qué hizo Dios hoy en mi vida. ¿Qué hizo Dios hoy en tu vida? Anotar y después darle gracias a Dios. Gracias Señor por esto que obraste hoy. ¿Qué me quiso enseñar hoy Dios? ¿Por qué permitió que ocurra esto que ocurrió? ¿Qué quieres mostrarme, Señor? Se cubrió el rostro con el manto, dice.
salió y se mantuvo a la entrada de la caverna. Entonces muchas veces nosotros tenemos vergüenza de Dios, ¿sí? A veces vergüenza, a veces miedo. Los judíos, hasta cierto punto, ellos tenían miedo de ver el rostro de Dios porque nadie había visto nunca a Dios. Entonces, si vos le veías a Dios, probablemente vos estabas muerto o próximo a la muerte, ¿sí? Entonces, Él se cubre el manto. Puede ser por ese miedo, puede ser por esa vergüenza, puede ser por las dos cosas. Pero Dios no quiere que nosotros nos escondamos. Dios quiere vernos así como somos. Así como somos quiere vernos, quiere mirarnos y quiere amarnos, quiere sanarnos, quiere liberarnos. Eso es lo que Dios quiere. No que nosotros le escondamos algo como si fuera que pudiésemos. Al contrario, sino que acudamos a Él así como somos y así poder encontrarnos con Él. Y dice, y se mantuvo a la entrada de la caverna. Entonces se oyó una voz: Elías, ¿qué haces aquí? Constantemente Dios nos pregunta, no porque Él no sepa, sino porque Él quiere que nosotros nos demos cuenta de qué estamos haciendo con nuestras vidas, qué estamos haciendo con nuestros recursos, qué estamos haciendo con nuestros conocimientos, qué estamos haciendo con nuestro tiempo, qué estás haciendo. Y Dios nos pregunta, repito, no porque Él no sepa, sino porque Él quiere que nosotros nos demos cuenta. Cuando uno dice, yo estoy perdiendo mi tiempo o yo estoy usando bien mi tiempo, yo me doy cuenta, yo escucho mi propia voz y eso me ayuda a poder reaccionar, eso me ayuda a poder tomar una decisión. Y nuevamente dice, oyó. Elías escucha paso a paso, momento a momento, sal fuera, sale fuera. Escucha la voz, vuelve a obedecer. Y ese es el ejemplo para nosotros, poder escuchar constantemente qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Al despertarnos decirle, Espíritu Santo de Dios, dime qué quieres que haga hoy. Dime qué quieres que haga hoy. ¿Dónde quieres que ame? ¿Qué quieres que haga hoy? Y Dios nos va a decir, hoy quiero que en tu trabajo le ames a las personas. Hoy quiero que en tu familia, hoy quiero que en tu parroquia, hoy quiero que en tu ciudad, etcétera. Elías, ¿qué haces aquí? Y nos damos cuenta que se repite la situación. ¿Por qué se repite? Porque es importante. Por eso le vuelve a preguntar. Y él responde en el 14: Ardo de indignación por Yahvé Sabaoth, porque los hijos de Israel te han abandonado. Han derretido tus altares, dado muerto a cuchillo a tus profetas. Solo he quedado yo y tratan de matarme. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta de cómo se vuelve a repetir la misma situación, como en nuestras vidas. A veces se repite y Dios vuelve a preguntarnos, siempre esperándonos. Y dice, Yahvé le dijo, vuélvete por el mismo camino y anda hasta el desierto de Damasco. Cuando hayas llegado allá, consagrarás como rey de Aram a Hazael. Consagrarás a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y consagrarás a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, como profeta en vez de ti. Creo que al inicio había dicho que íbamos a leer hasta el 15, bueno, nos extendimos hasta el 16 para darle el fin de este contexto. Entonces ahí Dios le da instrucciones claras y le dice, vuélvete por el camino y vas a hacer esto. Fin. Y así tiene que ser nuestra vida desde el inicio. Y puede ser así en la medida en la que nos hayan educado así o en la que nosotros hoy podamos tomar la decisión de hacer así y de educar a nuestros hijos y a todas las siguientes generaciones en esta actitud constante de escucha, de poder reconocer a Dios en lo ordinario. De repente este viento muy fuerte no era tan común. De repente un terremoto tampoco es tan frecuente. Sin embargo, una brisa suave, una brisa que calma, una brisa que alivia y que no sabemos a dónde va. A veces empieza a soplar el viento del sur, de repente del este, no tenemos idea, pero en la medida en la que le prestamos atención, podemos saber hacia dónde. Lo mismo con Dios. No sabemos hacia dónde quiere llevar nuestras vidas, hasta que escuchamos, prestamos atención y obedecemos. Entonces, de esta forma,
pasamos al capítulo número 4 del libro de Hechos de los Apóstoles. Empezaremos hoy en el versículo 23 y vamos hasta el final, hasta el 37. En la catequesis anterior habíamos visto cómo Pedro y Juan fueron arrestados por el testimonio que ellos dieron. Ellos mismos, a través de la fe en Jesucristo, le sanaron a un paralítico. Fueron llevados presos y se les prohibió hablar en nombre de Jesús, le amenazaron y finalmente le soltaron. Ahora vamos a ver qué ocurrió después de que le soltaron a los apóstoles. Versículo 23. Apenas quedaron libres, Pedro y Juan fueron a los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Los escucharon y después todos a una elevaron su voz a Dios, diciendo: Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por el Espíritu Santo, pusiste en boca de tu siervo David estas palabras. ¿Por qué se agitan las naciones y los pueblos traman planes vanos? Se han aliado los reyes de la tierra y los príncipes se han unido contra el Señor y contra su Mesías. Es verdad que en esta ciudad hubo una conspiración de Herodes con Poncio Pilato, los paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Así ellos consiguieron lo que tú habías decidido de antemano y llevabas a efecto. Y ahora, Señor, fíjate en sus amenazas. Concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía, mientras tú manifiestas tu poder y multiplicas tus intervenciones, realizando curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia sin igual. Entre ellos ninguno sufría necesidad, pues los que poseían campos o casas los vendían, traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repartían según las necesidades de cada uno. Así lo hizo José, un levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el que conforta. Este vendió un campo de su propiedad, trajo el dinero de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, entonces, después del arresto y liberación de ellos, ¿a dónde van ellos? ¿Van a armar una fiesta? ¿Van a armar un festejo? No. Van a la oración. Van a la oración. Entonces, apenas vemos lo que Dios hace en nuestras vidas, lo ponemos en oración y le damos gracias por eso que obra. Y aquí dice, apenas quedaron libres, es decir, inmediatamente después es darle a Dios lo que es de Dios. Y dice, Pedro y Juan fueron a los suyos y les contaron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Entonces nosotros cuando mostramos la verdad,
No mostramos una parte solamente, la parte que a nosotros nos gusta, la parte que le gustaría al otro escuchar o lo que nos conviene, sino todo. Tanto la parte que nos gusta como la parte que no nos gusta. Porque la verdad es una sola y no debe separarse, no debe ser manifestada solamente por partes. Dice en el 24, los escucharon y después todos a una elevaron su voz a Dios, dice. Entonces las personas nuevamente ahí vemos la actitud de escucha y dice, y después todos a una, dice, es decir, todos juntos, unidos en oración, elevaron su voz a Dios. A mí me gusta pensar por qué se dan las cosas, no solamente los hechos, sino las causas. Y aquí vemos de que ellos reciben esa libertad y lo primero que hacen es ir a Dios. Pero ¿por qué van a Dios? ¿Van acaso por obligación? ¿Van acaso por temor? ¿O van acaso por amor? Porque contentos de lo que Dios obró en su vida, acuden a Él. Es muy frecuente hoy en día ver en las películas cómo se le secuestra, por ejemplo, o a una chica, a una mujer que después es liberada y ella siente un amor muy grande por la persona que le libera. También hay una película que se llama Hombre en Llamas, en donde le secuestran a una nenita, ¿sí? Y él hace todo lo posible, también actúa con violencia, así como lo hizo Elías, para rescatar a esta niña. Y esa niña profundamente feliz, queda profundamente feliz después de que se le rescató. Entonces, es el amor que sienten hacia esa persona. Cuando a vos o a mí nos ocurre algo muy bueno, inmediatamente queremos contarle a alguien. O casi siempre queremos contarle a alguien. Casi siempre hay una persona a la que algo tan grande, tan fuerte nos ocurre que queremos correr a contarle. ¿Sí? Y eso es por el amor que sentimos a esa persona. Y eso es lo que ocurre aquí. Ellos pueden ver cómo Dios le libera y cómo se cumplen las palabras de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué palabras de Jesús se cumplen? Se cumplen palabras con respecto a la verdad y que la verdad los hará libres. Vamos a profundizar eso enseguida. Y dice, los escucharon y todos a una elevaron su voz a Dios diciendo, Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Todo fue creado por Dios. Tú por el Espíritu Santo, dice. Y aquí vemos otra vez quién cobra protagonismo y es alguien. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y dice, por el Espíritu Santo pusiste en boca de tu siervo David. Es decir, fue ya el Espíritu de Dios el que fue inspirando a los profetas a lo largo de la historia para que ellos puedan proclamar lo que iba a suceder. Para que eso que ellos puedan decir se cumpla luego en Cristo. Y es ese mismo Espíritu Santo el que obra a través de la vida de estos primeros cristianos y que hoy quiere seguir obrando en nosotros para que podamos construir el reino. Habíamos dicho de que este libro de Hechos de los Apóstoles, ya los primeros cristianos se animaban a decirlo o a llamarlo como el Evangelio del Espíritu Santo. Como el Evangelio del Espíritu Santo, porque podemos ver cómo Dios obra a través de los discípulos. Antes en el Evangelio veíamos cómo Dios obraba en persona, ¿sí? Como Cristo obraba. Y también el Espíritu Santo en algunas ocasiones y en toda su potencia en Cristo. Sin embargo, Cristo sube al Padre para que el Espíritu descienda y continúe obrando, pero ya con mayor intensidad, para que pueda recibir en nosotros. No solamente actuar, sino vivir dentro nuestro. Y dice, tú por el Espíritu Santo pusiste en boca de tu siervo David estas palabras. ¿Por qué se agitan las naciones y los pueblos traman planes vanos? ¿Por qué hacen esto? Se cuestiona David, ¿por qué la gente dedica toda su vida a su trabajo para conseguir dinero para su familia, siendo que su familia le necesita a él y a ella en su casa? ¿Por qué hacen tantos planes para ganar dinero? ¿Por qué hacen tantos planes para poder viajar y vivir viajando? Y no piensan en ayudarle a otra persona. ¿Por qué hacen planes vanos? Dice.
¿Cómo me gustaría llegar a ese puesto? Yo quiero llegar a ese lugar, yo quiero ser... Y solamente ese es su plan. No tiene nada de malo ni acumular riquezas, ni viajar, ni querer ocupar un puesto, siempre y cuando todo eso sea para gloria de Dios. Todo para gloria de Dios. Acá dice, ¿por qué se agitan y hacen pueblos vanos? Es decir, planes que no llevan a ningún lado. En el 26 dice, se han aliado los reyes de la tierra y los príncipes se han unido contra el Señor y contra su Mesías. El Señor está escrito con mayúscula, es decir, el dueño de la vida y de la muerte, el Señor de señores, el Rey de reyes, y luego dice Mesías con mayúscula. Mesías significa ungido. ¿Ungido por quién? Ungido por Dios. Y eso es lo que afirma a continuación en el 27. Es verdad que en esta ciudad hubo una conspiración de Herodes con Poncio Pilatos. Con Poncio Pilato. Los paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Entonces fue Dios el que toma la decisión de que Cristo se encarne, ¿sí? Y Él le unge, es decir, le, le elige y pone su espíritu en Él. Eso mismo hace hoy con nosotros. Dice en el 28, así ellos consiguieron lo que tú habías decidido de antemano y llevabas a efecto. ¿Qué fue entonces lo que Dios decidió de antemano y llevó a efecto? Dios decidió de antemano de que quería salvarnos. Dios decidió de antemano que quería mostrarnos el amor. Dios decidió de antemano que quería mostrarnos el camino, quería mostrarnos cómo vivir, qué implica el amor, qué implica dar la vida por los amigos. ¿Qué quería Dios de antemano? Quería salvarnos de la esclavitud del pecado. ¿Y cómo lo lleva a efecto? ¿Acaso obligándole a las personas o guiándoles a través de su Espíritu Santo? Así como dice, por obra del Espíritu Santo, que les hacía sentir en oración que era lo que Dios quería que hagan en cada momento. Entonces, nosotros nos damos cuenta aquí de que le piden a Dios y le dice, ahora Señor, fíjate en sus amenazas, concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía, mientras tú manifiestas tu poder y multiplicas tus intervenciones, realizando curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Entonces ellos asumen y proclaman y dicen, Señor, ellos se alían, pero nosotros queremos amarte. Nosotros queremos construir el reino. Obra, Señor, tus milagros a través nuestro. Terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos, dice. Tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar a Dios se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. Entonces aquí nos damos cuenta de que se produjo un terremoto. Tembló todo el lugar, dice. ¿Y qué pasó? En el Antiguo Testamento decía que Dios no está en el terremoto. Y ahora dice que Dios está en el terremoto. Entonces, ¿está o no está? Está. ¿Por qué? Porque Dios está muchas veces en lo ordinario, está en esa brisa suave, está en ese poder despertarnos y que nuestra familia esté, el poder despertarnos y poder caminar y poder escuchar y poder hablar y poder mirar. Y Dios está en eso cotidiano y está en esa brisa suave. Y otras veces también está en lo extraordinario. Y también está en un temblor o en un terremoto en el sentido de milagros grandes que Dios obra en nuestras vidas, como una sanación, como una liberación, como diferentes gracias que Él nos regala. Entonces Dios está en ambas y es importante que podamos reconocerle en ambas. Hay personas que solamente dicen, no, está en lo ordinario, en el viento suave, en la capacidad de amar y ese es todo su poder. Y están las personas que si no se obra un milagro, una sanación un exorcismo, entonces no creen. Entonces Dios está en ambos. Dios está en eso cotidiano y está en lo extraordinario. Y es importante que podamos mantener ese equilibrio
y estar seguros de que Dios está en ambos. Y dice, todos quedaron llenos del Espíritu Santo, contentos ellos. Ellos se dieron cuenta de que Jesús dijo, la verdad los hará libres, y ellos vivieron en la verdad. Cuando nosotros leemos el capítulo 8 de San Juan, en los versículos del 30 al 36, dice lo siguiente. Esto es lo que decía Jesús y muchos creyeron en él. Jesús decía a los judíos que habían creído en él, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces, dice el 32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La pregunta es, ¿queremos ser libres? ¿Querés ser libre? ¿Libre de verdad? ¿Libre de qué? Le respondieron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices ustedes serán libres? Jesús les contestó, en verdad les digo, dos veces, en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por tanto, si el Hijo, con mayúscula, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Entonces Dios, ¿cuál era el plan que escogió? Salvarnos, hacernos libres del pecado y que conozcamos la verdad y que esa verdad nos haga libres. Entonces tenemos que tomar esa decisión. Si decimos seguir mintiendo al resto y mintiéndonos a nosotros mismos. Cada uno tiene que analizar su propia vida. Juan 8:44 nos dice que Satanás es el padre de toda mentira. No una mentira grande, no una mentira pequeña. A mí a veces yo siento de que voy en contra de los caminos cortos que las personas quieren tomar. Pero eso no tiene que asustarnos. Nosotros tenemos que permanecer firmes. Aunque arriesguemos nuestro trabajo, aunque arriesguemos nuestra familia, aunque arriesguemos nuestra propia vida. Así de fieles estamos llamados a ser a la verdad. Jesús nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Entonces, nosotros estamos llamados a seguir a Él. Y Él nos va a hacer libres, la verdad nos va a hacer libres. Y ese Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Cuando leemos en Juan 14, continuamos. Habíamos dicho Juan 14:6. Continuamos del 15 al 17. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, dice el Señor. No dice rezarán, no dice solamente irán a misa, no, guardarán mis mandamientos. Todos ellos. No lo que me gusta, no lo que me conviene nomás, todos. Si de verdad le amo. Y ese amor me lleva a cumplir. Y dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro protector con mayúscula, que permanecerá siempre con ustedes. El Espíritu de verdad, dice Jesús. Entonces, esa es una forma de medir qué tanto estamos con Dios. Si vivimos en la verdad, el Espíritu de verdad. Y ahí vemos como toda la Santísima Trinidad, el Padre envía a su Hijo y el Hijo luego pide al Padre para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Ese Espíritu de la verdad. Y ese Espíritu de la verdad lleva a la unidad. Ese Espíritu de la verdad nos lleva a la unidad. Entonces Dios que quiere que podamos recibir su Espíritu Santo, que podamos llenarnos. ¿Qué implica llenar hasta el borde? Significa que no entra nada más adentro.
Entonces así quiere habitar Dios en nosotros. Quiere que saquemos fuera todo lo que no viene de Él, pero nuestras fuerzas no nos alcanzan, ya nos decía el libro de Reyes. Entonces acudamos a Él y Él mismo nos da la fuerza para vencer, porque Dios es fiel. 1 Corintios 10:13, si no me equivoco. Dios es fiel y no permitirán que sean tentados más allá de sus fuerzas, porque en el momento de la tentación les dará la fuerza y los medios para vencer. En el momento de la tentación. Pero para eso es necesario acudir a Él. Entonces en ese momento su Espíritu obra con intensidad y nos permite mantenernos en la verdad. Y de esa forma vivimos dentro de esa unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos unidos en oración a una sola voz. Después dice en el 32, la multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma, dice. Un solo corazón y una sola alma. Es decir, todos sentían lo mismo, todos pensaban igual, todos se consideraban la misma esencia. La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Cuando leemos Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 5, San Pablo saluda diciendo, yo, el prisionero de Cristo, dice, entre comillas, porque Él es prisionero porque Él voluntariamente quiso. Y dice, les exhorto pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Yo los exhorto a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Nosotros como bautizados, como seguidores de Cristo, tenemos que mostrarnos dignos. Y ya sea en nuestra vocación de matrimonio, ya sea en nuestra vocación de sacerdocio, ya sea en nuestra vocación de laicos consagrados, ya sea en nuestra vocación de solteros, mostrarnos dignos de esa vocación. Y dice, sean humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu, dice. Unidos. Unidos en el mismo espíritu. Eso es lo que nos exhorta Pablo, a vivir en el amor y a vivir unidos. Esa unidad que vemos aquí en esos primeros cristianos. Y dice en el 4, un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y a una misma esperanza. Finalmente en el 5 dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. ¿Y cómo dañamos este cuerpo de Cristo? ¿Cómo dañamos este espíritu de unidad? Dividiéndonos en diferentes confesiones de fe. Y mismo dentro de la iglesia muchas veces estamos divididos, los carismáticos por un lado, los más tradicionalistas por otro. Unas misiones por este lado, otras misiones por el otro lado. Una sola iglesia, un mismo cuerpo y un solo espíritu, dice. Entonces estamos llamados a buscar esa unidad. Sean amables y humildes, dice. No soberbios y queriendo imponer, no. No es esa la actitud. Sean amables y humildes, ámense, mantengan lazos de paz. Eso es lo que Dios quiere. Y continúa, dice, nadie consideraba como propios sus bienes, es decir, ni sus conocimientos, ni su espiritualidad, ni sus bienes físicos. No, nadie consideraba como suyo. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Sino que todo lo tenían en común, dice. Todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con gran poder. Y aquel era para todos un tiempo de gracia sin igual. En el 34 dice, entre ellos ninguno sufría necesidad. Entre ellos ninguno sufría necesidad. Yo suelo decir
que la solución a todos los problemas del mundo, todos los problemas de la humanidad, están escritas. Y están escritas en este libro, están escritas en este libro. ¿Y cuál es el problema entonces? ¿Por qué siguen existiendo problemas en el mundo si todas las soluciones están escritas? El problema es que la gente o no lee o no entiende. Y si lee y entiende, lo pone en práctica. Es por eso que siguen habiendo problemas en el mundo. Nosotros queremos solucionar el hambre mundial. Es cuestión de compartir. Hay suficiente alimento para todos. Es cuestión de compartir. Si nosotros queremos solucionar el problema de que no haya medicamentos, podemos compartir. Y va a haber suficiente. Si nosotros queremos solucionar el problema de la tristeza en el mundo, de la depresión, si nosotros compartimos nuestro tiempo y nuestro amor con esas personas, vamos a lograr solucionar. Dios va a poder sanar a través de nuestro amor. Pero es necesario compartir. Y en la medida en la que compartimos, ninguno sufre necesidad. Ni necesidad afectiva, ni necesidad material, ni necesidad espiritual. Porque todo lo compartimos. Yo todo lo recibí de Dios, que está en todo y en todos, dice. Y entonces yo uso eso para el prójimo. Uso eso para glorificar a Dios. Eso es lo que dice San Ignacio de Loyola. Él dice, todo fue creado, todo fue creado para que el hombre alcance el propósito para el cual él fue creado. Es decir, todo fue creado, el dinero, la naturaleza, todo fue creado para que nosotros, los hombres, podamos alcanzar el fin para el cual fuimos creados. ¿Y para qué fuimos creados? Para glorificar a Dios. Eso nos dice el catecismo de la Iglesia Católica. Nosotros fuimos creados para dar gloria a Dios con nuestra vida, ¿sí? Y también las escrituras en las que se basa el catecismo. Entonces, fuimos creados para dar gloria a Dios. Entonces, que la gente dé gloria a Dios. Si tenemos hoy, y hoy compartamos. Si hoy tenemos conocimiento, compartamos el conocimiento. Compartamos lo que sea que tengamos. Entonces, no va a haber ninguna necesidad. Pero mientras tanto, mientras siga ese egoísmo, en donde es solamente mi problema y el otro que se vea, ahí el mundo va a continuar. En la medida en la que nosotros los cristianos tomemos la iniciativa de amar, ahí vamos a poder entrar en ese círculo de amor, en el que amamos y el amor va creciendo y multiplicándose. Y de esa forma a lo mejor algún día van a haber personas que no pasen necesidad. Y dice, pues los que poseían campos o casas los vendían, traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repartían según las necesidades de cada uno. La idea es que nadie pase necesidad. Entonces, ahí vemos el ejemplo de Bernabé y dice, así lo hizo José, un levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el que conforta. Este vendió un campo de su propiedad, trajo el dinero de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Qué ejemplo para nosotros de que tenemos que ser generosos con los necesitados, con las personas que vienen a pedirnos comida o las personas que necesitan un trabajo. Si podemos darles trabajo, démosle. Y nos toca ganar menos este mes y ganemos menos. Pero seamos considerados, seamos cristianos. Compartamos eso que tenemos. Y dice, puso a la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Yo le conozco a varios sacerdotes que trabajan arduamente por el reino de Dios, que le ayudan a las personas que están en las cárceles, a las personas que tienen hambre, a los pobres. Entonces es importante que nosotros podamos aportar, que no hagamos lo que nos decía el arzobispo de una apostasía silenciosa, es decir, dejar la fe silenciosamente, en vista de que ahora, bueno, estamos en pandemia, no hay precepto de ir a misa, no es necesario rezar y dejamos nuestra fe, abandonamos nuestra fe y la abandonamos a Dios. No, nuestra iglesia nos necesita, tu parroquia te necesita. Y necesitan para poder mantener el templo, para poder pagar a los empleados, para poder darle de comer a los pobres. Entonces es importante, el que mucho siembra, mucho cosecha. El que siembra sin cálculos, cosecha sin cálculos.
Y no solamente de forma económica, sino en múltiples tipos de bendición, nos dice San Pablo en su carta. Entonces, ¿qué rescatamos de hoy? ¿Qué rescatamos de hoy? Rescatamos el Espíritu Santo, rescatamos la solución a los problemas, rescatamos la verdad, que la verdad los hará libres, rescatamos la unidad que debe existir. Si leemos en Juan 17, del 14 al 21, dice, yo les he dado tu mensaje y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. No te pido que los saques del mundo, y con esto cerramos, no te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me has enviado al mundo, así yo también los envío al mundo. Por ellos ofrezco el sacrificio, para que ellos también sean consagrados en la verdad. No ruego solamente por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Que todos sean uno para que el mundo crea. Que todos sean uno para que el mundo crea. No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Eso es lo que Cristo quiere. Cristo no quiere que nosotros vivamos encerrados en una parroquia, en una iglesia todo el día rezando. No quiere eso. Él quiere santos de jeans y championes, gente que donde está le lleva a Cristo. La verdad nos hará libres. Si queremos ser libres del pecado, acudamos a Dios. La verdad nos hará libres. El amor es el que nos lleva a poder llevar a cabo cada hora. Y ese amor nos lleva a una unidad de nuestra familia, una unidad de nuestro trabajo y una unidad de nuestra iglesia. Vamos a darle gracias a Dios y pedirle que su Espíritu Santo nos inunde, que nos muestre la verdad, que nos impulse a amar, a poder ser generosos con el que necesita y que de esa forma la gente no pase necesidad. Seamos hoy dignos de nuestra vocación. Gracias, Señor, por salir a nuestro encuentro, así como lo hiciste con Elías. Gracias, Señor, por darnos ánimo, por levantarnos y alimentarnos con tu palabra y con tu cuerpo. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que las palabras que se pronunciaron hagan eco y se queden grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón con el fuego de tu amor, para que podamos aceptarlas y llevarlas a la práctica. Por amor y con amor, Señor. Envía más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Sánanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, sana nuestros corazones, libera aquello que nos aprieta, impúlsanos a amar, permanece en nosotros. Y te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. Madre Santa, te damos gracias porque tú nos mostraste cómo alimentarte de la palabra de Dios, cómo estar llena del Espíritu Santo y así ser generosa.
Tú entregaste lo más valioso que tenías, a tu Hijo único. Gracias, Madre, por tanto amor, porque tú sabías que nosotros le necesitábamos también, y fuiste así de generosa, y continuaste dando tu vida acompañando a los apóstoles. Llévanos siempre a Jesús para que podamos hacer lo que Él nos diga. Gracias por amarnos y acompañarnos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y espero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más al servicio del Señor, en su compañía, conociendo un poco más de Él y de la obra de su Espíritu. Si esta catequesis fue de bendición para vos, de crecimiento espiritual, entonces te pido que por favor la compartas, que la difundas, hasta que podamos llevar al Señor a todos los rincones de la tierra. Nos veremos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal, Dios mediante y por delante. Que tengas una bendecida semana.